Como les había dicho anteriormente, les voy a presentar rápidamente la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es regulable, me permite configurar su salida entre 0 y 30 volts, me lo indica acá en la pantalla la salida de tensión que estoy teniendo, y me permite acompañar el consumo de lo que estoy alimentando. Me puede ofrecer hasta 5 amperios de corriente para alimentar lo que yo quiera. ¿Qué voy a hacer con esta fuente? Bueno, con esta fuente, por ejemplo, voy a poder alimentar los equipos que entren a reparación en mi taller. Si yo recibo una notebook, la voy a poder alimentar con la fuente. Si yo recibo un celular, una tablet, lo que sea, voy a poder alimentarlo con esta fuente, revisar su consumo, en lugar de utilizar el cargador original del equipo. ¿Qué fuente me va a servir? Existen fuentes de estas de 5 amperios y de 3 amperios. Es el modelo un poquito más barato, es considerablemente más barato. Lo ideal es que sea de 5 amperios. ¿Por qué? En el caso de las notebooks o de las all-in-one, nosotros vamos a estar trabajando principalmente con equipos que consumen alrededor de 65 watts. Si yo tengo 20 volts y solo tengo un límite de 3 amperios en lugar de 5, yo voy a tener 20 por 3, 60 watts. Yo no voy a poder simular con mi fuente regulable el cargador original del equipo. Sin embargo, si yo tengo una fuente como esta de 30 volts, 5 amperios, como podemos ver acá en el modelito, yo voy a poder simular una fuente de alimentación de hasta 100 watts. Voy a poder alimentar perfectamente equipos que trabajen con fuente de alimentación de 20 watts, de 40 watts, de 65, 90, 120 inclusive. ¿Por qué? Porque ya les dije que los equipos no van a estar consumiendo a pleno a todo momento. Una notebook que utiliza una fuente de alimentación de 120 watts, por ejemplo, si le sacamos la batería, no va a estar cargando la batería, no va a tener tanto consumo y va a poder trabajar tranquilamente siendo alimentada por nuestra fuente que me puede ofrecer 20 volts, 5 amperios, 100 watts. Originalmente necesitaría 120. Si yo aliviano su trabajo, la voy a poder alimentar con estos 100 watts sin ningún problema. Pero si yo tuviera la fuente de alimentación más económica, que es de 3 amperios, yo voy a tener 60 watts, intento alimentar un equipo que viene con un cargador de 120 y no voy a lograr, el equipo, la notebook se va a estar apagando, ¿bien? Por eso es muy importante para lo que nosotros vamos a estar haciendo, que trabajemos con una fuente de alimentación que nos permita tener esta corriente de 5 amperios a la salida. Hablando de otro detalle muy importante que la gente pregunta, los dígitos. Como les expliqué anteriormente, acá vamos a acompañar el consumo de nuestro equipo. Acá la tensión de salida y acá lo que va a estar consumiendo, lo que vamos a estar alimentando. Hay fuentes de alimentación que vienen con 4 dígitos como esta y me permiten ver consumos de menos de 10 miliamperios. Acá en el último dígito yo voy a poder ver si mi equipo en stand-by, mi equipo apagado, está consumiendo 9, 8, 7, 6 miliamperios, lo voy a poder ver por acá. Hay algunas que, plum, no tienen este dígito, tienen solamente 3 dígitos de acá para acá y me van a permitir ver solamente consumos a partir de los 10 miliamperios. Entonces, Cristian, ¿no me sirve si tiene 3 dígitos? Sí, te sirve. El objetivo principal de esto es alimentar el equipo, trabajar un poquito con la cuestión de cortocircuitos, analizar un poco los consumos, pero no es tan importante que tenga el cuarto dígito. De hecho, cuando tengas un poquito más de experiencia, el cuarto dígito te va a importar muy poco, porque si un equipo está consumiendo 7 miliamperios, te vas a dar cuenta midiendo la placa, aunque acá te marque 000. Es decir, acá esto es, el cuarto dígito es una ayudita más para cuando estás empezando, pero con el tiempo no va a ser algo vital, ¿bien? Una fuente, si no se te complica, es muy cara o lo que sea, conseguir una fuente de 4 dígitos, puedes comprarla de 3 dígitos y te va a servir muy bien desde que tenga los 5 amperios. 3 amperios no va a ser muy bueno como para trabajar con notebooks y all-in-one. Yendo un poco al funcionamiento ahora, ya les expliqué más o menos cómo ir a buscar una fuente, cómo adquirir una fuente, y ahora les digo cómo funciona esto. Yo tengo acá los potenciómetros que me permiten regular la salida de tensión y el límite de corriente. Yo tengo acá current,
dos potenciómetros, voltage, dos potenciómetros, corriente y tensión. Acá yo tengo uno que dice fine y tengo otro que dice coarse. El fine es el ajuste fino, donde yo voy girando este potenciómetro y la tensión va subiendo de a poquitos. Mientras que el coarse va a hacer que suba rápidamente. Voy a girarlo poco y la tensión sube mucho. De este lado puedo ajustar la corriente. Si yo, por ejemplo, tengo acá las salidas, déjenme explicarles esto también. Por acá va a estar la salida de tensión de nuestra fuente. Acá tengo positivo, acá tengo una toma tierra, acá tengo negativo. ¿Cómo voy a usar esto? Yo, al menos, utilizo puntas de multímetro. ¿Vieron cuando la punta de multímetro se empieza a romper acá en la puntita? Bueno, yo las refuerzo un poco y las dejo para un uso secundario, que es en la fuente de alimentación. Tiene una bananita, la conecto acá. Positivo, negativo, y acá yo sé que tengo tensión para aplicar en mi equipo, para poder trabajar sobre un corto o alimentar una placa. Para alimentar la placa también lo que suele hacerse es utilizar un cable de reemplazo de la fuente de alimentación, por ejemplo, que tiene ya el jack que se utiliza en la notebook, y con eso conectamos. Pero muy bien podemos trabajar con esto si tenemos una placa arriba de la mesa. Volviendo a la corriente, yo ya sé que acá tengo 3.41 volts y si yo toco una punta con otra, hago un cortocircuito. Generé un consumo un poquito alto, volvamos. Listo, ahí está. 5.032 amperios. Bien, ahí está el máximo que me puede ofrecer mi fuente de alimentación, un poquito más de 5 amperios. Y yo voy a utilizar estas perillas para controlar el máximo que le quiero dar al equipo. Es lo que les he explicado en el caso de un cortocircuito. Yo recibo un equipo, una tablet, por ejemplo. Trabaja con 5 volts y el cargador es de 2 amperios, por ejemplo, ¿no? Entonces yo vengo acá y pongo 5 volts. Vengo acá y pongo 1 las puntas y pongo 2 amperios. Listo. Mi fuente de alimentación, vamos a darle un poquito más, por ahí, listo. Mi fuente de alimentación no me va a ofrecer más que 5 volts, 2 amperios. Voy a estar simulando el cargador original de la tablet. Si tengo un cortocircuito, el consumo se me va a ir a fondo a 2 amperios y yo voy a desconectar inmediatamente y voy a empezar a bajar esta corriente o bien bajar la tensión para que la potencia final, acá me figura P0 watts, o sea, esto es la multiplicación entre esto y esto, ¿no? Que me va a dar los watts, como estuvimos viendo, para hacer que la potencia no termine explotando, generando tanto calor que haga explotar algún componente y dañe mi PCB. Para que vean un ejemplo de consumo también, ya voy a empezar a mostrarles acá el famoso ejemplo del cooler que les di un montón de veces. Tengo un cooler de 5 volts, 0.35 amperios, acá figura en la etiqueta. Y si yo lo alimento con mi cocodrilo acá, aclarando también que estos cocodrilos los pueden conseguir en casas de electrónica, porque ustedes las puntas de multímetro viejitas van a ser así, y ustedes pueden comprar estos cocodrilos en la casa electrónica, los ubican ahí y listo. Con esto pueden empezar a soldar cablecitos y agarrarlos con los cocodrilos para alimentar la placa. Ya vamos a ver ejemplos más adelante cómo trabajar con esto, ¿no? Pero creo que es bastante intuitivo. Conecto positivo y negativo en los cables de mi cooler, él empieza a girar y yo puedo ver que el consumo en este momento es de 118 miliamperios. Lo estoy alimentando con 3.04 volts. También puedo ver que si yo subo la tensión, voy subiendo la tensión, el consumo también sube. ¿Vieron cómo todo está de las manos? Y acá potencia ya subió de 0 porque era menos de 1. Si yo bajo es menos de 1 watt de potencia y ahora es más de 1 watt de potencia. Fíjense también que termino de poner a la salida más de 5 volts y el cooler sigue andando, porque todo esto tiene un margen. La fuente de alimentación me ofrece un poquito más de los 5 amperios que viene nominalmente.
así como el cooler, que nominalmente es de 5 volts, tiene un margen. En la electrónica todo tiene un pequeño margen, pero lo ideal es estar adentro de los valores indicados por el fabricante. Acá ya podemos ver cuánto consume nuestra carga. Esta es una herramienta muy didáctica para quien está aprendiendo, para quien está empezando a dar los primeros pasos en todo lo que es, ¿no? Estas nociones de tensión, corriente, consumo, cargas, porque es muy gráfico, te muestra exactamente lo que está ocurriendo en tiempo real. Si yo, por ejemplo, tomo acá y hago un cortocircuito, yo voy a ver que mi consumo sube. Ahora tengo un consumo de 642 miliamperios y en el momento que mi cortocircuito desaparece, el consumo baja porque solo tengo el consumo de mi cooler, que es 196. Y por más que yo suba y le dé 5 amperios a mi fuente, solo va a ser exigido de la fuente lo que la carga pida. Si tengo un corto me va a pedir mucho, si no tengo un corto me va a pedir lo que la carga pida. Y puedo ver cómo en tiempo real, ¿no?, va cambiando, voy jugando con los parámetros que son potencia, tensión, corriente, cómo las cosas van funcionando, saliendo de la pizarra y mostrándoles acá en la mesa qué es lo que pasa. Bien, esta es la base, no quiero ir mucho más allá de esto porque no tiene sentido. Todavía vamos a seguir viendo, vamos a seguir trabajando con la fuente de alimentación, ¿no? Pero este era un video de introducción, principalmente para el que todavía tiene algunas dudas sobre la adquisición de la fuente de alimentación, para el que quiere está empezando ahora, está estudiando y quiere algunos detalles más sobre la fuente de alimentación, cómo elegir una, cómo comprar una, qué detalles buscar. Y principalmente es un video para que ustedes la conozcan y para que en los próximos videos yo no necesite hacer una imagen ahí de cerca mostrando toda la fuente, sino que si yo quiero alimentar un circuito y en algún momento digo, ahora le voy a aplicar más corriente, ustedes ya saben que yo estoy girando estas perillas, ¿bien? Por más que yo en la cámara les muestre solamente el visor para que ustedes vean el consumo y la tensión, si yo digo voy a sacarle corriente, voy a darle menos corriente, es esto, más corriente es esto, voy a bajar la tensión, voy a aumentar la tensión, ustedes saben lo que yo voy a estar haciendo en los próximos videos cuando diga X cosa que voy a hacer. Sigamos con el próximo video, donde vamos a estar viendo un poco el multímetro, lo básico que estuvimos viendo hasta ahora con el multímetro y cómo lo vamos a estar utilizando. Vamos a ver un poquito de ejemplos y también, bueno, así como hicimos con la fuente, algunos tips como para el que todavía está en duda qué multímetro adquirir, cuáles son las diferencias. Vamos a hablar un poquito de eso en un video corto como este. Seguimos entonces.